que va a darnos esta clase como parte de su estancia doctoral. Adelante, todos ellos. Muchas gracias, maestro. ¿Qué sabe que esto es el Sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Pues, primero que nada, quiero agradecerle el espacio a su maestro destacado del estado de Querétaro, el doctor Enrique García Rabel. La verdad, un honor estar aquí frente a ustedes. Me siento muy contento por la oportunidad. Efectivamente, sus servidores de la Universidad Autónoma de Guerrero, una universidad que me ha dado todo y actualmente me da la oportunidad de estudiar el doctorado. Me encuentro haciendo una estancia nacional en esta bella ciudad de Santiago de Querétaro y déjenme les cuento algo. Yo elegí esta ciudad por una razón muy curiosa. Su servidor en su tiempo libre, porque van a decir, está estudiando un doctorado, ¿no? Ya como que ya tiene más estudios, etc. Para nada. Su servidor, quizá en algún momento pudo haber cortado su casa, porque en mis tiempos libres soy repartidor de comida. Conozco casi, diría, no con la palma de mi mano, todo el mapa de Querétaro, porque no es así, aún no utilizo Google Maps para no perderme, pero sí conozco las colonias principales. Entonces, es un tema muy corto, lo que quiero es que haya confianza, aquí todos estamos aprendiendo. Mi nombre es Felipe Ignacio y quiero que comencemos primero, pues, con una pequeña dinámica. ¿Quién es de Los Ángeles o la estancia por aquella zona? ¿Nadie ve por ahí? De Santa Bárbara, La Negreta, Pueblito. Ok, hermano, está bien. ¿Quién es de Residencial Tejeda? Muy bonito residencial. Candiles, más arriba. ¿Quién es por quién vive por Santa María Magdalena? Más para arriba. Cimatario, Lomas de Casablanca. ¿Cimatario? Sí. Ok, Lomas de Casablanca. Por Milenio, más por allá. En mi Serena familia. Muy bonito por allá. Por la Avenida Universidad, más para arriba. Por Cacote, Lomas del Marqués, Juriquilla, por allá arriba. Ok, muy bonito. De Campanario. Es nuestro abogado, que digo mucho. Bueno, vamos a comenzar. El tema, elementos del acto administrativo. Primero que nada, quiero que alguien participe y nos diga qué es el derecho administrativo. Una respuesta muy corta, muy simple. ¿Alguien que desee participar? En palabras muy llanas, muy claras. ¿Qué es el derecho administrativo? Pues es la rama de derecho que regula las relaciones entre los ciudadanos y los estados. Es correcto. Esa es una respuesta correcta. Y como parte del derecho público, el derecho administrativo, se encarga precisamente de esa administración de las entidades públicas hacia los administrados, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a ver de manera muy breve los elementos del acto administrativo. El maestro se va a con la segunda. Pero antes quisiera resaltar la importancia de no confundirnos con
estas palabras como lo son acto jurídico, hecho jurídico. El acto administrativo, llámese manifestación de los poderes públicos de un Estado facultados por una ley en ejercicio de sus funciones, destinada a producir efectos jurídicos individuales y concretos. Bueno, ese es el acto administrativo en una definición muy simple. A diferencia del acto jurídico, pongo ahí 3 ejemplos, es el matrimonio, el contrato, el divorcio y del hecho jurídico, que es el nacimiento de una persona, por ejemplo, el fallecimiento de una persona también, y un accidente de tránsito. De manera sustancial, el acto administrativo es una manifestación del poder público destinado a producir efectos jurídicos. Hay que guardarnos bien ese concepto de lo que es el acto administrativo. En el acto jurídico, de manera sustancial, ocurre cuando hay una voluntad. Cuando dos personas van a contraer matrimonio, hay una voluntad de por medio. Lo mismo para hacer un contrato y lo mismo para hacer un divorcio, en el ejemplo que pongo. En el hecho jurídico no hay voluntad, pero hay consecuencias jurídicas. Cuando nace una persona, la ley civil le otorga protección, tiene ya derechos, hay efectos jurídicos. Lo mismo sucede con un accidente de tránsito, entre otros ejemplos que podemos citar. Así es, por favor. Pasamos a la tercera diapositiva, aquí citando al jurista italiano Guido Sanovini, quien nos dice que un acto administrativo es un acto administrativo cualquier manifestación de voluntad, deseo, juicio o conocimiento proveniente de una administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa. Este teórico jurista aportó mucho en lo que es la teoría del derecho administrativo, por citar a uno. Un jurista mexicano que de igual forma aportó a este tema y otros más, como el derecho de amparo, es Ignacio Burgoa, quien en un momento, voy a dar un ejemplo real, bueno, un caso real que sucedió en esta materia precisamente. Y bueno, ¿dónde encontramos la legislación en materia de actos administrativos? La materia esencial en el estado de Querétaro se encuentra aquí listada, comenzando con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Querétaro. En segundo lugar, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. Esas se pueden consultar como toda ley en internet. Vamos a ver una legislación vigente, siempre ahí disponible. Y para citar los elementos del acto administrativo, tomando en consideración la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, se encuentra fundamentado en el título segundo del régimen jurídico de los actos administrativos en su capítulo primero, artículo 4. Son elementos y requisitos del acto administrativo los siguientes. De manera muy sustancial, los voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero aquí en la ley viene con más información, más explicado,
para que como abogados litigantes tengamos el conocimiento y en una práctica de un caso real citemos este artículo para conocer de un acto administrativo si reúne los elementos que debe de tener para poder ser realmente ejecutable. Los actos administrativos tienen principios y tienen elementos también. Y de manera tal cual está estructurado en el artículo, lo puede consultar en el cuarto de la ley en mención. Son estos que tenemos acá. Tenemos las primeras 6 fracciones hasta culminar con la 13ª, que de manera muy expresa están ahí, pero que voy a explicar de manera muy sustancial en la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar que tenemos los siguientes elementos para poder ser en realidad un acto administrativo con validez. Vamos a empezar por el sujeto, el destinatario, el objeto, el contenido, causa y motivación. Estos son de manera sustancial los elementos esenciales del acto administrativo. Tenemos también los elementos accidentales, los cuales son las condiciones, el plazo y el modo. Un acto administrativo no es algo homogéneo, es decir, no es un camino el cual tenemos que estudiar. Un acto administrativo puede ser de cualquier índole, por cualquier autoridad. Y voy a citar 2 ejemplos. La autoridad puede ser la Policía del Estado, aquí en Querétaro, la POES, que tiene un edificio bien bonito, por cierto, el 5 de febrero. La POES tiene la facultad, como autoridad pública, de levantarnos una infracción. ¿Quién maneja carro de aquí? ¿Qué pasaría si en el centro nos estacionamos en un lugar donde dice que corresponde a una persona discapacitada? Llegan en su bicicleta los de la municipal o va pasando los de la POES y nos hacen una infracción. Ese es un acto administrativo, el cual debe de reunir estos elementos esenciales para que sea válido dicho acto. En ese caso, en ese supuesto, la infracción es legal porque nos estaríamos estacionando en un lugar que no nos corresponde y por ende la autoridad facultada, reuniendo todos estos elementos, nos levanta una infracción. Ahora, en el supuesto que estamos en el centro y nos estacionamos en un lugar donde no dice que es para discapacitados y llegan los policías municipales en su bicicleta, que pasa mucho, y nos quieren quitar la placa, argumentando que ese lugar pertenece a algún lugar, a una zona para discapacitados. Nosotros, pese a que pueda levantar la infracción, el destinatario, que es quien está cometiendo la infracción, tiene recursos para impugnar ese acto administrativo en razón de que no se están reuniendo los requisitos. Puede ser la causa de que no hay en sí un letrero que señale que está ese lugar acondicionado para una persona con discapacidad. Lo mismo para cuando vamos a subir a un puente, un motociclista, el cual hay un señalamiento que diga que está prohibido que los motociclistas puedan subir por ahí, los viaductos. Entonces, estos requisitos pues son muy importantes. También tienen características como son la unilateralidad, porque provienen de una autoridad. ¿Alguien desea leerlo?
Lo unilateral, como bien lo expresa el concepto, viene de una autoridad, la cual tiene facultades fundamentadas en una ley para ejercer actos de autoridad. Lo ejecutable es que no haya ningún obstáculo jurídico que impida su acción. Un obstáculo jurídico puede ser que una persona que se estaciona en una zona de discapacitados y quiera un elemento de policía levantar una infracción, la persona se puede amparar con un documento que compruebe que realmente sea una persona discapacitada. Entonces, tiene que ser ejecutable, que no tenga ningún impedimento legal, un amparo, alguien que tenga ya una infracción y no tenga la placa y lo detengan porque lo vean sin placa y le quieran levantar una nueva infracción, la persona se ampara por la infracción que ya tiene existente. ¿Quién desea leer lo ejecutorio? Desde el momento en el cual la resolución administrativa es ejecutoria, la administración pública puede realizar cuando en ello está previsto el procedimiento del destinatario y en fin, sin previa requerimiento institucional. Se parece al segundo punto, pero es que es otro distinto, pero de la misma naturaleza. Está fundamentado en una ley, tiene facultades la autoridad para realizar ese acto administrativo y por ende es ejecutorio. Bueno, como les mencionaba, Ignacio Burgoa, quien ha escrito muchos libros en derecho, en una editorial muy reconocida como lo es Burgoa, en la Segunda Guerra Mundial, mi maestro de Derecho Administrativo que tuve en la licenciatura nos contó esta anécdota. En la Segunda Guerra Mundial sucedió el caso en el que ciudadanos mexicanos se vieron involucrados en una captura que se realizó en Alemania. El gobierno alemán retuvo a ciudadanos mexicanos junto con personas de otra nacionalidad por conflictos de guerra que había en ese entonces. El gobierno mexicano, en su defensa, solicitó de manera diplomática la liberación de sus ciudadanos y no lo logró. El gobierno alemán mantuvo a esos mexicanos. Entonces, como represalia, el gobierno mexicano lo que hizo fue, por medio de un acto administrativo, sacar a los ciudadanos alemanes que se encontraban en México. Mediante un acto de autoridad, ejerció sus facultades el presidente para sacar del país a todos los alemanes en respuesta a no liberar a los mexicanos que estaban en el país alemán. Hubo un alemán que estaba casado con una mexicana, casado ya, tenía hijos y vivían de una empresa en México de marca alemana. Este alemán, al igual que los demás, había recibido el documento reuniendo los elementos del acto administrativo en el que se le pedía, se le exigía, obligaba a salirse del país. Este alemán, alegando que era casado, alegando que ya había hecho su vida en México, fue a ver al abogado Ignacio Burgoa. E Ignacio Burgoa lo que hizo fue defender a ese alemán por medio de un amparo. Un amparo es un medio de defensa que tienen los administrados contra las entidades públicas para evitar abusos de poder, para evitar que se vulneren los derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces, por medio del amparo, Ignacio Burgoa logra hacer que ese alemán se quede en razón de que no reunía los elementos que vimos anteriormente expuestos. De manera muy esencial, son esos los elementos del acto administrativo. Yo les agradezco mucho su atención y quiero dejarles
esta imagen que dice lo siguiente: sé un buen ser, da a la familia y a la escuela más de lo que recibiste. Carlos Cazúa, el director de Yakult en México, dice que cuando uno da el extra, pasa de ser de lo ordinario a lo extraordinario. Y que cuando llega el momento de irnos a dormir en la noche, nos vamos con una sensación de haber dado todo durante el día. Muchas gracias. Muchas gracias y les dejo mi contacto por si quieren que les pase la bibliografía.